Me gustaba caminar por los caminos polvorientos, perderme entre pueblos pequeños. La gente, la gente no se fijaba mucho en mí. Parecía uno más, uno como ellos. Pero nadie sabía lo que guardaba en mi mente. Nadie podía verlo. Bienvenidos a Memorias del Asesino, donde exploramos las mentes más oscuras y los crímenes más impactantes de la historia. Aquí descubrirás los detalles ocultos, las historias no contadas y los misterios más escalofriantes. Prepárate para adentrarte en lo macabro y lo desconocido. En la oscuridad de las décadas de 1970 y 1980, un nombre resonó con terror en la región andina: el monstruo de los Andes. Un individuo cuya historia está marcada por el sufrimiento, la violencia y un insaciable deseo de venganza. Pero, ¿quién es realmente este personaje que ha dejado una huella imborrable en la memoria colectiva? Nacido el 8 de octubre de 1948 en Colombia. Fue el séptimo hijo de una madre prostituta, Benilda López. Desde muy temprana edad, su vida estuvo marcada por la violencia y la negligencia. Su padre fue asesinado antes de su nacimiento, lo que dejó a su madre como la única figura parental en un ambiente caótico y abusivo. Nací en un mundo donde el dolor era mi única compañía. Mi madre, una sombra de lo que pudo ser. Esa señora me enseñó que la vida no tiene piedad. Desde pequeño, aprendí a sobrevivir entre las calles, donde cada mirada podría ser la última. La infancia de Pedro estuvo caracterizada por la falta de un hogar seguro. Él y sus 12 hermanos vivían en una única habitación, donde su madre ejercía la prostitución. La separación entre su vida familiar y las actividades de su madre era casi inexistente. Una simple cortina era todo lo que los separaba del mundo exterior. Esto les permitió escuchar los gritos y sonidos de los clientes de su madre, lo que creó un ambiente de confusión y trauma. Crecí en una habitación donde la vida y la muerte se entrelazaban, escuchando los gritos de mi madre y los ecos de un mundo que nunca me dio refugio. La cortina que separaba nuestra vida de la oscuridad era tan delgada que me enseñó desde pequeño que el dolor y el abuso eran parte de la existencia. A los 9 años, Pedro fue sorprendido intentando abusar sexualmente de una de sus hermanas. Como castigo, su madre lo echó de casa y le quemó los pies con una vela. Este evento marcó el inicio de su vida en la calle, donde se convirtió en un vagabundo y fue víctima de abusos sexuales por parte de hombres que fingían querer ayudarlo. Esta serie de agresiones cimentó en él un profundo resentimiento hacia el mundo. A los 9 años, mi madre me echó de casa y me quemó los pies con una vela, como si yo fuera el monstruo, un demonio. Desde ese día la calle se convirtió en mi hogar, donde aprendí que aquellos que fingían ayudarme solo eran depredadores. Y ese dolor se transformó en un resentimiento que nunca, jamás me abandonaría. Pedro Alonso López, un hombre que se convirtió en símbolo del horror. Su infancia estuvo marcada por el abandono y el abuso. Creció en un entorno de miseria, donde la violencia era moneda corriente. Desde sus primeros años, su vida estuvo llena de traumas que moldearon su oscura personalidad. No elegí ser quien soy. Las circunstancias me forzaron a convertirme en un depredador. A menudo buscaba a aquellas que parecían más inocentes, como si su pureza pudiera redimirme, como si su luz me diera vida. A los 12 años, Pedro fue adoptado por una familia estadounidense, lo que inicialmente parecía ofrecerle una nueva oportunidad. Sin embargo, esta nueva etapa se vio truncada cuando uno de sus profesores
abusó sexualmente de él. Esta experiencia lo llevó a huir nuevamente a las calles, donde comenzó a delinquir para sobrevivir. Se convirtió en un ladrón experto y a los 21 años fue encarcelado por robo allí. Lejos de redimirse, se formó una mente perturbadora. Cuando fui adoptado a los 12 años, pensé que finalmente podría escapar de mi pesadilla. Pero el abuso de un maestro me hizo volver a las calles, donde la delincuencia se convirtió en mi única forma de sobrevivir. Aprendí que la vida no ofrece segundas oportunidades y que solo son ciclos de dolor. Durante su tiempo en prisión, Pedro experimentó una transformación significativa. Fue víctima de abusos sexuales por parte de otros reclusos, pero decidió no permanecer como víctima. En un acto de venganza, asesinó a varios de sus agresores y descubrió el placer que le producía quitar vidas. Este momento fue crucial para el desarrollo de su psicopatía, ya que combinó su odio hacia su madre con una imagen distorsionada de la mujer y un deleite por el asesino. En prisión, la transformación fue brutal. Aprendí a no ser víctima. Cuando asesiné a mis agresores, sentí un placer que nunca antes había experimentado. Como si cada vida que quitaba me acercaba más a la venganza que siempre había anhelado. Su método era tan simple como efectivo. Viajaba entre pueblos andinos, buscando víctimas que encajaran con su perfil. Jóvenes, vulnerables, confiadas. Se acercaba a ellas con promesas de dulces o trabajos sencillos. Una vez que ganaba su confianza, las llevaba a lugares apartados donde nadie pudiera escuchar. Las miradas de esas pequeñas era un reflejo de lo que yo había perdido. Cuando las ahogaba, sentía que recuperaba algo que me habían robado. En su apogeo criminal, se estima que López pudo haber asesinado a más de 300 niñas en Colombia, Ecuador y Perú. Sin embargo, fue capturado en 1980 tras un intento fallido de secuestro en Ecuador. La justicia lo condenó por 110 crímenes confirmados. La cárcel no fue el fin. Fue solo una pausa en mi historia. Me liberaron demasiado pronto. Como si el mundo no comprendiera el monstruo que había creado. Tras cumplir una corta condena, Pedro Alonso López fue liberado en 1998, después de haber sido trasladado a un hospital psiquiátrico en Colombia, tras cumplir parte de su condena de 16 años en Ecuador. A pesar de ser considerado un peligroso asesino en serie, fue declarado sano y dejado en libertad condicional. Desde entonces, su paradero ha sido desconocido y se emitió una orden de búsqueda por parte de Interpol en 2002. La última vez que se le vio fue el 22 de septiembre de 1999, cuando reclamó su cédula de ciudadanía en Bogotá, donde rápidamente se desvaneció nuevamente entre las sombras. La justicia falló al no poder contener a un hombre tan peligroso. Nunca me arrepentí. Para mí, la vida es un juego y yo siempre he sido el jugador más astuto. Detrás de sus crímenes atroces, se escondía una mente profundamente perturbada. El análisis psicológico del monstruo de los Andes reveló a un hombre sin empatía, incapaz de sentir remordimiento o conectar emocionalmente con los demás. Sin embargo, su inteligencia y carisma lo hacían un depredador particularmente peligroso. No entiendo por qué les cuesta tanto aceptarlo. Yo no soy como ellos. Nunca lo fui. No tengo miedo, no siento culpa, hago lo que quiero. Porque puedo. Y eso me hace más libre que cualquiera de ellos. A nivel psicológico, mostraba claros rasgos de sociópata.
Su personalidad antisocial se manifestaba en su desprecio por las normas sociales y por los derechos de los demás. Para él, las personas no eran más que herramientas para satisfacer sus oscuros impulsos. El monstruo de los Andes también mostraba un patrón narcisista. Para él, sus acciones no eran solo crímenes, sino una forma de demostrar poder. Se creía superior al resto de la humanidad, alguien destinado a dejar una marca, por más aterradora que fuera. ¿Y si te dijera que no soy un monstruo? ¿Y si te dijera que soy el producto de este mundo? ¿De la gente que me rodeó? ¿De sus desprecios? ¿De sus golpes? Pero da igual, porque al final todos me temen. Y eso, para mí, es suficiente. Por otro lado, su infancia estuvo marcada por abusos y una constante sensación de abandono. Para algunos expertos, esto creó una desconexión emocional profunda que lo llevó a deshumanizar a sus víctimas. Pero, para otros, su maldad no tenía justificación. Era, simplemente, alguien que eligió el camino del horror. Perdí mi inocencia a los 8 años. Así que decidí hacer lo mismo con tantas como pudiera. El perfil psicológico de Pedro Alonso López revela a un individuo marcado por una profunda falta de empatía y una necesidad compulsiva de controlar y destruir la inocencia ajena. Diagnosticado como pedófilo y megalómano, su ausencia de remordimientos lo convierte en uno de los criminales más inquietantes de la historia. Gracias por acompañarnos en este oscuro viaje por la mente del monstruo de los Andes. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para más historias sobre los enigmas del crimen. Hasta la próxima.